hay algo fundamental en esto, y yo creo que en la vida misma. Hay que ser agradecidos y hay que saber de dónde venimos. Porque ustedes que me conocen de poco tiempo, pues piensan que yo nací, siempre lo digo, piensan que yo nací con una consola grande, haciendo giras muy grandes, cuando la realidad no es esa. O sea, empecé macheteándole, empecé trabajando. En mi generación, yo arranco en 1987. Tú todavía no nacías. Noemí todavía no nacía. Beri acababa de nacer, Aldama creo que acababa de nacer, pero pues son 33 años, ¿no? Y empecé como técnico de una empresa de audio aquí en México, una empresa que en ese momento también era pequeña. En ese momento todas las empresas eran pequeñas. Así empezaron, así empezó el audio en México. De hecho, la semana pasada hubo una plática con un colega de Costa Rica que nos invitó a varios colegas a hacer una plática de la historia del audio en México. Y obviamente, pues entrábamos solamente colegas de cierta edad, ¿no? Por obvias razones. O sea, no puedes invitar a una persona que tiene 20, 30 años, cuando todavía él no nacía, cuando nosotros estábamos trabajando, o cuando empezaba la historia del audio en México ya de una manera semiprofesional o profesional para esas épocas, ¿no? Entonces yo entré a esa empresa por invitación de mi amigo Isaías Jauregui, que éramos fuimos vecinos desde niños. Isaías Jauregui es el ingeniero de sonido de Yuri. Casualmente él era mi vecino desde niños y éramos amigos. Entonces él me invita a trabajar con esta empresa, con Raúl Abreu, como técnico. Yo había estudiado electrónica industrial, entonces mis conocimientos en el tema de electricidad y electrónica estaban ahí, pero cuando llegas a un mundo que, que no tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver, pero para lo que a mí me habían contratado era para otra cosa, pues fue aprender todo sobre la marcha, aprender día a día, de manera empírica. Para ustedes es difícil comprenderlo porque pues, no lo vivieron. O sea, el decir, no había internet, no había cursos de nada, no existían los cursos, no existía ninguna empresa que te daba cursos, existían los manuales, nada más, de las consolas, de una bocina, eh, pero existía algo invaluable, que era el tener colegas que te enseñaran, ¿no? Que te compartieran el conocimiento. Y esa fue la base de nuestro aprendizaje. También ayudó mucho que era una industria relativamente nueva y había muchos artistas y muchos artistas en crecimiento también, como fueron, se vino el boom del rock en español y en México fue muy fuerte. O sea, obviamente bandas de Argentina y de España eran las que mandaban, pero en México emerge Caifanes, Maldita Vecindad, Café Tacuba un poco después, otras bandas que después se fueron perdiendo, como Neón, como Bonnie y los Enemigos del Silencio, pero eran muchas bandas que eran emergentes, al igual que nosotros. Entonces ibas de la mano porque ellos no tenían para pagarle a un ingeniero. Entonces te rentaban el equipo y dentro de esas prestaciones, de esa renta, pues tú tenías que operar, ¿no? Yo tenía 18 años, 19 años. Entonces, a mí el dinero en ese momento no me importaba, no me, no es que no, el dinero siempre hace falta, ¿no? Pero, pero más importaba el aprender, el tener la oportunidad y las ganas de mover botones, de pararte frente a una consola. Pero no fue gratis porque llegabas del show anterior y también tuve la suerte de tener colegas
que teníamos mucha hambre todos y entonces era una competencia entre nosotros, a ver quién aprendía más. De hecho, quién hacía las cosas más rápido, o sea, quién desmontaba más rápido. En esos tiempos, cualquier show que había en México, solamente había 2 técnicos de audio. Hoy hay 10, 12, 8, 6, depende del tamaño de la producción. En ese tiempo eran 2, nada más. Uno se encargaba del escenario, de los monitores y probablemente de conectar toda la corriente, y el otro del PA, del front of house y de tirar snakes. Y ya cuando nos veíamos en la microfoneada, hoy encuentras a muchos chavos nuevos, bueno, siempre han existido, no tiene nada que ver con la edad. Siempre ha existido gente que le gusta aplicar la ley del menor esfuerzo y hacerse tonto para que el otro trabaje más. Yo tuve la suerte de lo contrario, o sea, esto no era una competencia que dijéramos, a ver quién acaba más rápido, pero lo veíamos. O sea, mi compañero hacía las cosas prácticamente corriendo y a mí no me gusta que me ganen, entonces, pues yo lo hacía también rápido. Y nos encontrábamos ya a la hora de microfonear, porque ahí era. Entonces, cuando llegaba uno, o sea, el primero que llegaba a agarrar los micrófonos, a destapar el estuche y empezar a colocarlos, pues ya había humillado al otro. Entonces, eso no te podías dejar. O sea, entonces al otro día tenías que trabajar más rápido. Y en los desmontajes lo mismo. Así de, acabé, te estoy esperando. Entonces eran las competencias. Esto luego lo platicamos entre varios compañeros. O sea, te digo, no era de que de un reto de decírnoslo, ¿no? Pero un día lo platicamos un par de años después y decía, no, es que a mí no me gusta que me ganen, y menos tú. No, pues a mí tampoco me gusta que me ganen. Entonces, y eso era un beneficio para todos. Los artistas nos contrataban o las producciones nos contrataban porque les gustaba nuestra eficiencia. Y entre semana íbamos al almacén, a la bodega, a llevar a la práctica lo que habíamos aprendido el fin de semana con los ingenieros de esas bandas con las que habíamos trabajado. Y cuando teníamos la oportunidad de trabajar con esos grupos, con las bandas de rock emergentes, pues ahí llevábamos a cabo lo que habíamos aprendido de los colegas. Esa fue nuestra forma de que aprendimos. Ya 10 años después, 6 años después, empezó a haber cursos en México. Pero yo llevaba 9 años aprendiendo de manera empírica. Yo ya era, para ese tiempo, ya llevaba varios años como ingeniero de sonido de Mijares. Entonces, así fueron los inicios como técnico, aprendiendo de manera empírica, aprendiéndole a un ingeniero, al otro. Tengo una admiración muy grande hacia Víctor Fernández, un ingeniero de sonido de la vieja guardia, y a muchos, ¿no? Pero sobre todo a él y a David Marchand. Después, pues ya en una etapa más adelante me encuentro con Everardo Cano, que también hay mucho que aprenderle. Y a mucha gente, muchos colegas que nos ayudaron a compartir. Y de hecho, en agradecimiento a todos esos colegas y a todo lo que aprendimos sobre la marcha, es como nace el departamento de mezcla. O sea, una cosa te lleva a la otra. Nosotros, Luis y yo, desarrollamos el departamento de mezcla como agradecimiento hacia la gente que nos enseñó a nosotros. O sea, nosotros compartir ahora lo que a nosotros en su momento nos compartió otra gente, ¿no? Entonces, porque Luis y yo tenemos esa similitud. Nos conocimos muchos años después, pero empezamos más o menos de la misma manera. Él en una compañía, un par de años después que yo por mi lado, y después ya cuando empezamos a girar con diferentes artistas, nos encontramos, ¿no? En el caso de, yo con Luis coincido por primera vez con Jesse Joy. Luis llegó con Jesse Joy como en el 2010, yo ya llevaba como 3 años ahí. Y de ahí hemos hecho muchas cosas juntos. Y él se va, hace sus proyectos, yo me voy, hago los míos, pero coincidimos en muchos. Ya para el 91, por ahí del 91, te digo, toda esta parte,
el hacer monitores, el hacer sala, fue prácticamente de manera gratuita, fue como pagar el derecho de piso, ¿no? O nuestro jefe en la empresa nos daba un bono extra, pero no a nosotros no nos contrataba el artista. La primera vez que a mí me contrata un artista fue por ahí del 91, 92 y fue Eugenia León. Entonces es la primera vez de manera oficial que yo trabajo como ingeniero de sonido por parte de un artista. Y ya después de Eugenia León, pues se viene una cantidad bastante larga de artistas con los que he trabajado. Hay de los que no me acuerdo, hay de los que no los quiero poner en mi currículum. Y otra cosa importante que yo, cuando voy a hacer una suplencia, no la pongo en el currículum. No creo que sea correcto. Eso es lo que pienso yo. Muchos colegas hacen un show con un artista grande y ya ponen en su currículum que ellos han trabajado con ese tipo de artistas. Entonces, luego lo platico mucho con Bere, con Aldama, con algunos colegas, y les dije, imagínate poner el currículum de todas las suplencias que he hecho o con los artistas que he trabajado algunos shows, no alcanzaría una cuartilla. Y no lo veo así como que... Y ahí hay muchos artistas importantes, artistas de talla internacional que en su momento fueron uh, los mejores artistas del mundo. Y entonces, por una casualidad de la vida, me tocó un festival y mezclarlos, o un par de festivales, o tres, o un show, dos shows, y pues no me gusta ponerlos. Hay gente que sí pone, trabajé con, y no, pero entonces en el currículum yo sí pongo es más, no sé si esté Eugenia León en el currículum, y fue la primera. Obviamente esto porque se me olvida, pero pues ha sido Eugenia León, ha sido Rocío Dúrcal, Mijares, Pandora, Amanda Miguel y Diego Verdaguer, Jesse Joy, Gloria Trevi, Paulina Rubio, Beto Cuevas, que también siempre se me olvida, OV7, el 90s Pop Tour. ¿Quién? Rocío Dúrcal, ya dije. Rocío Dúrcal, Ana Gabriel. Entonces sí te digo que de repente se me olvida y es eso, Moenia, Elefante, Playa Limbo. Sí, es una larga, la suerte que tengo, Cristian Castro, la suerte que tengo es de que de todos esos que he mencionado nunca me han corrido. Que también es algo digno de comentar, ¿no? O sea, igual de valioso del nombre con el que has trabajado. Eh, siempre me he ido por falta de tiempo, o sea, porque de repente se empiezan a juntar muchos artistas y hay algunos que son muy celosos y dicen, o trabajas con él o trabajas conmigo. Entonces, tienes que poner en la balanza y decidir, ¿no? O hay algunos con los que de repente se rompe una relación, ya no estás cómodo trabajando y dices, mejor adiós, ¿no? Me pasó con Jesse Joy, trabajé 9 años con ellos. Y es una banda que además de trabajar con ellos, hay una relación familiar con los papás de ellos, son amigos de mis papás de toda la vida. Bueno, hoy tanto el papá de ellos como como mi papá, pues ya fallecieron, ¿no? Pero sí hubo una relación de 30, 40 años. Entonces, cuando a mí me invitan a trabajar, yo ni los conocía, los chavos, porque ellos empezaron también desde abajo, buscando en programas de televisión, buscándose la vida, ¿no? O sea, le machetearon mucho. Y un día que me invitan, yo oía mucho a mi mamá que los hijos de Eduardo son cantantes, tienen un grupo, tal y tal, pero pues yo pensaba que eran unos niños o que eran amateurs o que jugaban a ser
cantantes, ¿no? Que jugaban a ser artistas. Este, y un día me invitan y le digo a mi mamá, ¿cómo se llaman los hijos de Eduardo? Jesse y Joy. Ah, pues casualmente voy a ir a trabajar con ellos. Cuando me invitaron, este cuate, este jefe de producción, Víctor Hernández, le comenté, yo conozco a sus niños, sus papás son amigos de mis papás, yo soy amigo de sus papás. Le digo, pero no se los menciones. No se los menciones porque no quiero que ganarme el trabajo en base a una relación de amistad, ¿no? O sea, que a ellos no les gustara mi trabajo y que se vieran comprometidos que porque hay esa relación de amistad. Nunca se lo mencionamos hasta que yo ya estaba muy firme con ellos. O sea, me di cuenta que el trabajo les gustaba y ya llevábamos una relación laboral de medio año, trabajábamos mucho. Y entonces un día les comenté, después de un show, eh, yo conozco a sus papás, tal, tal, tal. Empezó así la plática. Y entonces ya platicábamos, al otro show llegó el papá, al papá lo conozco muy bien, me decía, ahí te los encargo. Hubo una relación muy buena durante varios años. De hecho, Jesse me llegaba a decir tío, pero eso sí eran muy exigentes a la hora de trabajar y eso es bueno, ¿no? O sea, a mí siempre me gustó esa parte, que si algo de mi trabajo no les gustaba, siempre me lo reclamaron. Con el paso de los años, la relación fue así como que a menos, ¿no? Porque yo ya tenía mucho trabajo y de repente les mandaba suplente y eso a ellos no les gustaba nada. Y por tal motivo, es que los artistas son celosos, o sea, de repente ellos grababan un disco, hacíamos una gira de un año, trabajábamos mucho, un año, año y medio, 2 años, pero paraban un año o más. Entonces, pues nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir generando. Entonces, en un inter donde ellos paran para grabar un disco más, yo me voy con Gloria Trevi. Y me pongo a trabajar con Gloria Trevi, me pongo a trabajar con Cristian Castro, pero regresa Jesse y yo con nuevo disco. Y entonces me empiezo así a multiplicar, ¿no? Ahí empezó el córrele para acá y córrele para allá. Y un día Jesse me comenta, dice, oye, ¿sabes qué? Pues me da gusto que tengas mucho trabajo, que te vaya bien con Gloria, pero necesito que me digas si vas a seguir con ella para yo buscar a alguien que sí pueda de tiempo completo. Y esa vez lo platicamos de una manera muy tranquila. Yo le dije, no te preocupes, yo soy de aquí, déjame ir este último show para dar las gracias y ya me regreso con ustedes. Y así fue, entonces por eso renuncio con Gloria Trevi. Y ya me voy con una gira muy larga con ellos. Vuelven a parar, o sea, pero ese disco de Con quién se queda el perro, hicimos una gira de 3 años. O sea, fue una gira muy, muy, muy exitosa. Pero al final paran y yo tengo que seguir trabajando y llega OV7. O sea, hubo varios años donde paraba uno y yo agarraba otra cosa. O sea, siempre tuve una muy buena racha de trabajo. Empieza OV7 y se viene la gira más grande de OV7KB. Y regresa Jesse Joy y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Pero yo, como teniendo muy buena relación con ellos, yo quería hablar y pedirles permiso de no hacer esta gira. Denme chance, les mando a alguien más. Yo definitivamente voy a hacer la gira de OV7KB. Pero creo que Jesse como que lo sospechaba, ¿no? Y le decían, Jesse, necesito hablar contigo. Porque Jesse es el encargado de todo. Joy dice, hablen con mi muchacho, ¿no? Yo nada más canto. Los temas de producción siempre los veía Jesse. Yo veía temas musicales, temas de arreglos, etcétera, ¿no? Pero ella en el tema de producción no se metía mucho. Entonces yo estaba con Jesse queriendo hablar para pedirle permiso y él me daba vueltas. Me decía, luego hablamos, luego hablamos, luego hablamos. Y un día ya llegué a su casa, los primeros ensayos de esa nueva gira los hacíamos en su casa, eran unos ensayos muy pequeños, ¿no?
Y un día llego, me abre la puerta y me dice, mira, te voy a ofrecer tanto dinero y me puedes mandar suplente, pero procura no faltar. Y yo me quedé, pues bueno, pero sabía que en el fondo, tarde o temprano, iba a haber un problema. Y el problema llegó. El problema llegó, un día pierdo un vuelo por estar haciendo otro show. No fue culpa mía, fue culpa de la aerolínea, ¿no? Pero al final lo pierdo yo. Y llego corriendo al show. O sea, no es de que me haya perdido el show. Llegué al show de Jesse Joy, salió todo muy bien, pero Jesse es un chavo que te las guarda, es un poco rencoroso y te guarda las reclamaciones para el momento que él cree correcto. Hacemos el show, hacemos el siguiente show, todo sale muy bien, regresamos a México, en el avión veníamos platicando acerca de las necesidades de la nueva gira, me despido y a los 5 minutos me habla por teléfono y me empieza a reclamar. Me empieza a reclamar el que yo no haya llegado al soundcheck. Y fue una reclamación que a mí no me gustó porque me quiso tratar como un niño, así literalmente, ¿no? Me estaba regañando y me decía que no hablara, tal y tal y tal, y que le cuelgo. O sea, si en una conversación alguien te dice que no hables, pues la conversación deja de serlo para volverse un monólogo. Y yo no estaba dispuesto a escuchar un monólogo. Entonces me empezó a reclamar, a reclamar, a reclamar y no dejarle dar mis argumentos. O sea, yo quería explicarle lo que había pasado y todo lo que hice, el dinero que gasté, que ese es mi problema, pero todo lo que hice para yo cumplir con el show. Y que además el show salió bastante bien, no dicho por mí, dicho por él mismo. Él terminó el show y me felicitó. Entonces hay cosas que no me cuadran, pero sabía que tarde o temprano iba a pasar. Y después de ese intento de regaño, renuncié. Le renuncié y me fui de manera llena a hacer OV7 y Cabá. Que por lo mismo, yo ya había recibido una reclamación de OV7. ¿Por qué faltaste a este show? Faltaste a este show. Y también la jefa de producción de ese momento me mandó una nota de voz de uno de los cantantes, del director de todos, de Ari, que les gustaba mucho mi trabajo, pero que si no tenía tiempo, pues entonces que tenían que buscar a la otra persona. El celo de los artistas, ¿no? Y me funcionó ese día, o sea, yo le renuncié a Jesse Joy y al otro día me llegan con la nota de voz del otro lado. ¿Puedes o no puedes? Sí puedo, al 100%. Entonces, yo con Jesse Joy pensé que, fíjate, hablando ya de hace 4 años que renuncié, pero llevaba 9 años y decía, yo quiero retirarme con ellos, porque es una banda que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Hacían las cosas en cuanto al tema de producción, lo hacían de manera correcta, les gustaba hacer las cosas muy bien, comprar sus propios equipos para no estar sufriendo, etcétera. Y yo dije, yo aquí me retiro. Ya tenía yo todo planeado, o sea, yo veía en Jesse Joy algo como es Maná en cuanto a la producción. Yo admiro mucho a Maná por cómo manejan sus cosas. O sea, Maná te puede gustar o no te puede gustar su música, ¿sí? Pero la forma en que ellos hacen sus giras es una manera muy bien hecha. Entonces, yo pensaba que con Jesse yo iba a pasar lo mismo y decía, pues yo al final ahí me veo, ¿no? Pero no pasó, no pasó, entonces, pues bueno, la vida sigue, tienes que seguir trabajando y entonces se fueron acumulando más artistas. Pero con Jesse Joy, yo hacía todo, yo hacía el RF, yo hacía, ¿qué más? No tenía asistente. Entonces te digo, o sea, depende de cómo te arregles. Con unos artistas puedes pedir varias cosas y con otras no hay manera, ¿no? Todo es parte del presupuesto de la oficina y el que tú los logres convencer para trabajar de la manera que tú quieres y entregarles un buen resultado. Pero eso es como con los que he trabajado y te digo, con el que más años duré fue con Jesse Joy.
Y después he tenido la suerte de, con Mijares duré 5 o 6 años o más, con Rocío Dúrcal por ahí de lo mismo. Eh, con Ana Gabriel renuncié porque regresé con Rocío Dúrcal, con Pandora porque ya no podía, porque estaba con Mijares. Con Moenia duré como 6 años también. Hace poco ya renuncié porque pues también ellos ya decían, no me gusta que faltes. Entonces, creo que en el currículum también es importante hacer ahí una anotación de que tengo la suerte de que nunca me han corrido. Mira, Ricky Martin, mira, Ricky Martin es hay como dos etapas de Ricky Martin, ¿no? Cuando él empieza, viene como solista, viene a México. Y aquí en México se pone a trabajar con un grupo que salió de una telenovela que se llamaba Muñecos de Papel. Ahí se juntan varios artistas como Pedro Fernández, Eric Rubín, creo que Paulina Rubio, Ricky Martin, no sé, no me acuerdo, pero eran varios. Y Ricky se queda a vivir aquí. A lo mejor Bere me puede corregir porque a ella le gustaba esa novela. Ya hemos platicado de eso. Este, pero Ricky se queda a vivir aquí y empieza su gira, su carrera como solista. Y el ingeniero de monitores era un mexicano, otro amigo mío, que desafortunadamente ya falleció. Este, entonces, Ricky Martin tenía la jefa de producción, bueno, su crew prácticamente todos eran puertorriqueños. Pero el monitorista era mexicano. Él duró con Ricky Martin muchos, muchos años. Hubo un momento donde Ricky para sus giras, eso fue por el 93, 94, no estaba girando y este amigo mío tenía un trabajo durante todo el mes allá en la frontera norte, allá en Ciudad Juárez. Hacíamos ferias, durante muchos años hicimos varias ferias y a él le tocó eso y no se iba a regresar de esa feria para hacer uno, dos o tres shows que vino a hacer Ricky Martin de manera suelta, no en gira. Entonces ya lo hice yo. Hicimos festivales donde nos tocó sonorizar a Kool and the Gang, a Barry White, a artistas de ese nivel, a Chicago, no a Chicago no, pero no a Chicago me tocó otra ocasión, hay otra anécdota ahí. Pero, pero artistas de ese nivel que cuando tú los haces dos, tres veces, artistas de jazz súper importantes, a David Weckl lo hice una vez en el 30 aniversario de Yamaha. Yamaha lo trae. O sea, no sé si conozcan a David Weckl. Es uno de los artistas, de los bateristas más grandes del mundo. Y el haberlo hecho a él me ayudó mucho porque el público que lo vio, casi todos eran artistas, perdón, casi todos eran bateristas. Y yo en ese tiempo estaba trabajando con un baterista que era bien latoso, era baterista de Eugenia León y de Magneto, que también no lo tengo en el currículum y también trabajé en Magneto, Mercurio, con muchos de esos grupos. Este, Era muy latoso ese baterista, muy, muy latoso. Y cuando me ve mezclando a David Weckl, voltea y me dice, ahora ¿cómo te voy a reclamar? Ahora tú como me mezcles, para mí va a estar bien. Entonces, esa anécdota está buena, pero fue algo que hice de manera ocasional y por eso no está en el currículum. Yo así lo pienso, te digo, hay colegas que ponen hasta, oye, en el currículum ponen a un artista que se cruzaron con él en el aeropuerto, ¿no? Pues para mí no tiene sentido. El flujo de trabajo mío, el de varios colegas y el que a mí me gusta, el que yo les recomendaría es el escuchar toda la música que puedan del proyecto en el cual van a trabajar. Si van a trabajar con X cantante, empápense de toda la música de ellos. Vayan a los ensayos de los músicos, conozcan a los músicos, conozcan el sonido de cada uno de ellos.
Esto es bien importante. Y aparte se empieza a lograr una buena relación músico-ingeniero, que eso también es fundamental. No es necesario ser amigos de los músicos, pero sí tener una relación profesional muy buena. Y el que tú escuches su música, el que estés interesado en la música de ellos, ayuda a que se forje una buena relación y te ganes la confianza de ellos. Entonces, esto es de entrada una recomendación para, o sea, ni siquiera hemos llegado a abrir la consola, ¿no? Es otra cosa. Mi flujo de trabajo ya en la consola, es más, antes, tenemos que aprender a escoger las herramientas que vamos a ocupar. Eh, Regresamos nuevamente. ¿Qué proyecto es? ¿Qué consola necesito? ¿Qué micrófono necesito? Si a ellos les gusta usar in-ears, ¿cuáles serían mi recomendación? Si prefieren ellos usar monitores de piso, sci-fi, qué sé yo, empaparte de todo eso y entonces ofrecerles la mejor propuesta para que tú logres el mejor resultado. No es escoger por escoger, ¿no? Yo encantado de la vida que siempre me dieran la consola que más me gusta, los micrófonos que más me gusta, pero hay veces que no se logra. Ya cuando conseguiste eso, pues entonces sí, ya te vas a la consola, abres. Mi flujo de trabajo es parte desde la colocación de los micrófonos para poder recibir un buen sonido de la fuente. Entonces también es recomendable ni siquiera mover un botón antes de saber que el micrófono está bien colocado en el instrumento. Después de ahí viene que acabo de leer la pregunta de Luis con lo de la estructura de ganancia. Viene en esta parte de la plática. Viene dentro del flujo de trabajo, ¿no? Entonces, ya después de que microfonie, empiezo a ajustar mi ganancia. Empiezo a ajustar la ganancia que yo considero correcta, que es la que me lleva a tener un valor unitario por cada canal, un valor nominal, un valor análogo de 0 decibeles o de menos 18 en full scale, aunque cada marca tiene su propio medidor, ¿no? Su propia creencia, pero en lo digital normalmente el estándar son 18 decibeles, menos 18 decibeles. Entonces, yo ajusto mi nivel de entrada a recibir más o menos un nivel nominal. Después voy al ecualizador, escucho el instrumento antes repito, antes de mover cualquier botón, ecualizo lo que tenga que ecualizar, filtro mucho, ocupo mucho el high pass y el low pass. Si necesito usar el compresor, lo ocupo. No es fundamental ocupar un compresor si no te va a ayudar. O sea, no soy de los que activa todos los compresores de todos los canales. No. Primero escucho y después veo si el compresor me va a ayudar. Si sé que me va a ayudar, lo activo y lo manipulo de manera que yo obtenga el sonido que estoy buscando. Los gates no los ocupo o los ocupo lo menos que puedo. Y en eso coincido mucho con los músicos. Si tú no ajustas bien un gate, echas a perder el trabajo, el sonido de ese instrumento, por la misma dinámica. O sea, es bien complicado trabajar con un gate. Entonces, si no lo tienes claro cómo funciona, te puedes meter en problemas o te digo, se pueden llegar a perder algunas notas de ese instrumento. Tenemos que recordar que estamos hablando de monitores. En sala puede ser otra cosa, ¿no? Porque es el gusto personal del ingeniero. Ahí sí, no se metan conmigo, es mi gusto. Y hay veces que hay músicos que interactúan con el ingeniero de sala, salen a escuchar y, mira, yo te recomiendo que hagas esto porque es el sonido que yo he buscado durante años, etcétera. Pero en monitores tenemos que entender que vas de la mano con el gusto del músico. Y a muchos músicos, sobre todo bateristas, percusionistas, no les gusta que les pongas un gate porque por la dinámica de la música, de repente sí puede llegar un golpe con mucha energía, pero también puede llegar un golpe matizado. Y si tu gate no está ajustado, el golpe que viene matizado se va a perder, no se va a escuchar.
Entonces, sí tengo mucho cuidado con eso y si no los uso, mejor. Ajusto mucho en cuanto a la estructura de ganancia porque te digo, es una cadena de la relación de señal que entra a tu consola con la que tú vas a entregar hasta el músico. O sea, ya sea el amplificador del monitor de piso, o sea, el, el transmisor de linear. Y me preocupo porque a la salida de la consola tenga un nivel nominal y que ese nivel nominal lo siga obteniendo hasta el último punto, te digo que es el transmisor de linear o el amplificador o el procesador del monitor, porque ya los monitores hoy en la actualidad pasan por un procesador, no es como en mis épocas donde nada más era el amplificador y la bocina, ¿no? Y ahí en medio un ecualizador. Ahora hablamos del procesador, entonces también tenemos que preocuparnos por eso. Pero ese es básicamente mi flujo de trabajo y algo que lo puedes entender o no como flujo de trabajo es la comunicación que tienes con el músico. Eso es fundamental en monitores. Fundamental. Si tienes una buena comunicación va a ayudar mucho en tu trabajo. Porque podrás ser el mejor ingeniero de sonido del mundo, pero si no tienes una buena comunicación con el músico, con el cantante no te va a querer. Te va a decir, serás muy bueno, pero no es lo que yo buscaba. Básicamente mis audífonos. Ah, ok. O sea, todo lo demás, yo creo que es un extra. Un amigo, un colega que es Regino Lizárraga, me decía una vez, oye, es que yo nunca veo en tu consola una computadora. Le digo, y va a ser difícil que la veas, al menos en monitores. ¿Por qué? Pues porque a mí me pagan por mezclar, no por hacer sistemas, no por estar viendo la medición de algún micrófono. O sea, eso con el paso de los años, no digo que esté mal, ojo, no digo que esté mal. Digo que a mí me pagan por mezclar. Y entonces, con todos los años que yo he recabado información y que tengo la suerte, porque también es eso, tengo la suerte de que me pongan los equipos que yo pido. O sea, si pido un monitor en particular es porque sé cómo suena. Si pido un INIR es de tal marca y tal modelo, sé lo que espero de él. Entonces prácticamente ya no necesito ni medir ni nada. Lo único que necesito es mezclar, confiando también en mi ajuste de la estructura de ganancia. Entonces después ya nada más me preocupo por mezclar. Si yo necesitara ajustar el sci ponerlo en tiempo, enfasarlo, todo eso, entonces yo le diría a Carlos Aldama o al ingeniero de sistemas que estuviera conmigo, paste para acá, o sea, ya acabaste con el PA, échame una mano, paste para acá, quiero que suene así, porque este no es el sci o el monitor que siempre he usado, entonces no estoy logrando o no estoy obteniendo lo que quiero. Échame la mano a ajustarlo. Y entonces él me echará la mano a hacer ese ajuste mientras yo seguiré mezclando. El día que hagan 20 mezclas, 30 mezclas, 40 mezclas, me van a entender lo que estoy diciendo en este momento, que es, tengo que enfocarme en mezclar. Por eso dos asistentes también, por eso un especialista de RF, porque yo nada más me tengo que abocar a mezclar. Entonces, para mezclar, es difícil que una computadora te ayude, ¿no? O sea, hay momentos puntuales, o yo usaba mi computadora para monitorear los medidores de los in-ears. En el 90 la cantidad impresionante de sistemas inalámbricos lo teníamos por allá abajo, en algún punto, porque en el área de consolas no cabía. Entonces, yo tenía al encargado de RF diciéndome, o sea, buscando el ajuste correcto que yo buscaba, que no me distorsionara, que no me clipearan los in-ears y tampoco tener una señal débil. Entonces, cuando yo los perdía de vista, le decía, oye, avísenme si algo está limitando, si algo está clipeando o puedo darle más. Y me lo decían.
Pero después, sí, al final de la gira dije, por qué no lo hice desde antes? Y me pusieron, o mi computadora la ocupé solamente para estar monitoreando los niveles de los in-ears. Y entonces yo ya no esperaba la indicación de la gente de RF, porque luego por ahí andaba platicando, ¿no? O se iba al baño, y entonces yo ya lo tenía aquí, ya lo veía yo, y entonces hacía los ajustes necesarios con lo que yo veía. Pero Teo, normalmente no se necesita una computadora para mezclar, y sí unos buenos audífonos, pues acompañados de una USB. Creo que eso es lo fundamental. Hay quienes viajan con un cable extra para audífonos, con un inversor de polaridad, con un multímetro, con muchas cosas, pero para mí, para hacer mi trabajo, y de hecho, algunos años me cansé de viajar con una maleta grande y mi única herramienta traía, déjame, mira, oh no, así está, aquí está. Hubo un momento en que nada más viajé con esta. Y dentro de esta había dos audífonos, o sea, mis audífonos y unos de Sper, y, y mi USB, y un Sharpie. Es con lo que viajaba yo, no sé, como 2 o 3 años. Después dices, ah, pues hay que meterle esto por cualquier cosa, y hay que meterle esto por cualquier cosa. Y de repente le empiezas a meter 1000 cosas y otra vez tu maleta pesa 20 kilos. Pero, pero la herramienta para mí fundamental para un monitorista son tus audífonos. Cuando se trabaja con una banda, bueno, es que es otra pregunta. Eh, Mira, los cuidados fundamentales es evitar la fatiga auditiva. O sea, si tú vas a trabajar con audífonos, a mí va a ser muy raro que me encuentres, me veas en un aeropuerto, en un avión, en un viaje, con audífonos. Va a ser muy, muy difícil que me veas. Casi nunca lo hago. Porque durante el soundcheck, que puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, y luego las horas que dura un show, vas a traer los audífonos puestos, pues el oído se cansa, el oído se fatiga y se empieza a perder después de determinado tiempo. Entonces, yo lo que hago es rara vez uso audífonos. Los niveles que ocupo, la televisión, por ejemplo, ya estando en casa, etcétera, la televisión casi no la prendo. Si la prendo es muy difícil o que me veas, bueno, solamente que haya un concierto que me guste, pues sí, lo escucho a un buen volumen. Me gustan mucho los volúmenes altos, pero sí los escucho, los evito, vamos, o sea, no los estoy escuchando a diario o todo el día. Eso en mi casa, en los viajes te digo, cero audífonos y nada más eso, o sea, procurar ese cansancio auditivo, ¿no? Es la mejor forma de cuidarte y no meterte objetos extraños en el oído, que es un tema complejo porque hay especialistas otorrinos que te dicen que los oídos no se limpian, que, que la cera que producen es un, es un protector. Pues sí, pero luego es un protector que te, que te obstruye los conductos y dejas de oír, ¿no? Y hay quienes sí te recomiendan limpiarte los oídos con un especialista 2 veces al año. Pero de ahí en fuera, o sea, no hacerlo uno, o sea, cuidarte mucho los oídos en general, ¿no? Eso es lo que yo hago en cuanto a los cuidados. Algo importante que también va de la mano, no usar los audífonos de otra persona. Los audífonos son personales. Yo no entiendo a muchos, no tanto colegas, pero sí muchos músicos usan los audífonos que sean y no sabes quién los usó ayer o no sabes si la empresa de renta les dio la limpieza adecuada, ¿no? O sea, entonces, si no, procura invertir en unos audífonos que sean tus audífonos y no estar usando los de otras personas.
vienen las infecciones y después es complicado. Que no lo hagan, que no lo hagan, ya somos muchos. No, el consejo que siempre damos es que estudien mucho, que practiquen mucho. La magia no existe. Eh, que no sean engreídos. Yo odio la palabra humildad, porque, híjole, es tan falsa esa palabra. Bueno, no la palabra, pero sí la gente como la usa es demasiado falso, ¿no? Normalmente el que dice que es humilde es cuando lo dices porque no lo es. Entonces, pero sí que no sean engreídos, que se vayan despacito, que no critiquen a los colegas, pónganse en su lugar, porque siempre hay quien dice que el que está parado en la consola es muy malo y no sabe, yo lo haría mejor que tú. Y entonces, ¿por qué no estás tú aquí, no? Es así de simple. Entonces, aparte, puede estar sonando mal el que está parado en la consola, pero tenemos que saber por qué sonó mal. A lo mejor el equipo no está en buenas condiciones, la consola no sirve, no es la consola que usa siempre, los músicos son músicos suplentes. Pueden pasar muchas cosas de las cuales tú no estás enterada si tú no llegaste al montaje y viste que todo se desarrollara de manera correcta para que él pudiera trabajar a gusto, ¿no? Entonces, no sabemos qué hay detrás de un concierto. No sabemos por qué suena mal, no sabemos por qué suena bien, si no somos parte de. Entonces, pues sí que sean tolerantes y que se preparen para cuando les llegue la oportunidad, porque mucha gente habla mucho y no demuestra nada. Entonces sí que aguanten. Piensan que estar mezclando una producción muy grande es muy fácil y que lo puede hacer cualquiera. Pero no, o sea, para llegar a esas producciones hay muchos años de esfuerzo, muchos años de estudio, muchos años de trabajo. Entonces sí, quienes quieran dedicarse a esto, primero piénsenlo dos veces porque es un trabajo muy demandante. Es un trabajo que de veras hay que quererlo mucho porque te atrapa, ¿no? O sea, te quita horas de vida, puedes perderte fiestas, el crecimiento de tus hijos, fechas importantes, eh, te malpasas, muchas veces no comes como debe de ser, a veces no comes en el día completo, no hay tanto trabajo como quisieras, con lo cual no hay mucho dinero. O sea, la verdad que las satisfacciones de tu trabajo los ves con el paso de los años. Entonces, si tú de verdad no tienes una vocación para esto, no tienes amor a esto, sí sería bueno que no pierdas tu tiempo y vayas buscando por otro lado. Y si sí la tienes esa vocación, prepárate, 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 prepárate para que el día que llegue la oportunidad, la agarres y no la sueltes. Así me pasó a mí con Mijares. Con Mijares, mi oportunidad de trabajo fue el día que se enfermó el ingeniero de monitores, que era también mi jefe en la empresa con la que yo trabajaba. Él se enfermó cuando estábamos viajando, o sea, el cambio de clima. Se enferma, no puede salir de la habitación, con lo cual no puede hacer el show o los shows de ese fin de semana, que eran 3. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Pues el asistente, que es el que más conoce y el que está preparado y tal. Y me fue muy bien, porque yo estaba preparado realmente. Y de ahí mi jefe dijo, ya no voy a regresar porque pues tengo mucho trabajo en la oficina. Él era dueño de la empresa en la que yo trabajaba. Habló con Mijares, le dijo que ya no podía trabajar y que me quedaba yo en su lugar. Y de ahí es un no parar de trabajar. Entonces, yo me preparé, me llegó la oportunidad, la aproveché y aquí estamos. Entonces, hay gente que dice, ¿para qué hago cursos? ¿Para qué estudio si al final ni siquiera tengo un show para trabajar? Pues el día que te llegue ese show y tú no te preparaste, te vas a arrepentir. Entonces, primero es prepararse para el día que llegue la oportunidad no la suelten.